Ahora vi en mi alma tu más grande amor. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Es que te has convertido en parte de mi alma. Como han pasado los años, nosotros que nos queremos tanto. Vuélveme a querer, no me destruyas. Pero si estabas metido en tu personaje en ese momento del baile. O sea, no nos hacías caso ni a Ana ni a mí. No, estaba en el pleno rock and roll, yo creo, Carlitos. Pues disque rock and roll. Hay por ahí uno mejorcito, el de la disco. Ese está La disco. menos peor. Carlos Carranco, Hola, Anita. bienvenido. ¿Cómo estás? Para hablar el día Amigo, de hoy del ¿cómo te va, bolero, Anita? nos ponemos románticos, Sí. Carlos. Así es. Sí, ¿de dónde se origina, de dónde proviene este género musical? Pues tan bonito. Pues déjenme decirles, es una sorprendente historia de amor, que se inicia con una boda en Santiago de Cuba, 1885. Se casan, ¿quién escribe? La guitarra española y las percusiones africanas. Se crea el primer bolero, un señor de nombre Pepe Sánchez crea el bolero Tristezas y nace el bolero. Procrean el bolero, la guitarra española, las percusiones africanas y nace el bolero, uno de los géneros más románticos, más sublimes que hemos tenido, que a la fecha aún trasciende. Y posteriormente que nace el bolero, comienza una migración de Cuba, principalmente a Yucatán, a Mérida, a Veracruz, obviamente, a esta tierra preciosa. Y se trae el bolero primero en la trova yucateca, que le pone su propio sabor, obviamente las guitarras, surgen grandes artistas años después como Guti Cárdenas, que fue como que el parteaguas del bolero en México. Se compone por ahí de la primera década del siglo XX el tema Presentimiento, precioso, de la trova yucateca. Viene después en 1921 un compositor regiomontano, Armando Villarreal, que compone el primer bolero mexicano que se tituló Morenita Mía. ¿Y ese en qué año fue? 1921. No, ya le cuelga, llovió. ya le cuelga, ya llovió. Ahora bien, sin boleros no hay romanticismo, porque una cosa es una canción romántica y otra cosa es una canción de bolero. ¿Estás de acuerdo? Dice, o es lo mismo, porque me estás sacando unos ojitos de que no, espérame, es lo mismo. Para eso estás tú, claro está, ¿no? Déjame decirte que el bolero fue la cuna de una gran parte del romance latinoamericano. El bolero fue la cuna, de ahí se derivó la balada en los 60s, de ahí se derivaron ya varias cuestiones románticas, el son bolero, hubo variaciones al bolero ranchero, pero el bolero es la fuente donde beben los grandes creadores, los grandes compositores. Y es precisamente, hablando de la trova yucateca, que en los años 20, principios de los 30, viene Guti Cárdenas a México, el gran compositor yucateco, se hermana con Agustín Lara, y son ellos dos los que generan ese movimiento. Y en 1935, el tango estaba muy de moda en aquellos tiempos, muere en un accidente Carlos Gardel, argentino, tanguista, muere, y entonces el bolero comienza a enseñorearse por todo América Latina, ¿no? Viene Agustín Lara con sus grandes temas, y poco después, en los años 40, en el 42, surgen los hermanos Martínez Gil, que crean el primer bolero famoso que se grabó propiamente, que fue Chacha Linda. Eran dos guitarras nada más, todavía no había el requinto, pero 2 años después, en 1944, nace el trío Los Panchos. ¿Por qué Los Panchos? Ustedes se preguntarán también por allá en sus casitas. Fíjate qué curioso. El nombre de 3 personajes brillantes o famosos en la historia mexicana. Pancho Villa, Ajá. Francisco I. Madero
y Pancho Pistolas, el gallito de Walt Disney, que con Ok. Pepe Carioca y todos Sí. los Tres Caballeros. Por eso escogieron el nombre de los Panchos y comenzaron cantando, hicieron un disco que se llamó Mexicantos, ranchero. Pero por ahí le surgió la vena, vamos a tomar eso que viene de Cuba y vamos a ser románticos. Y es el primer trío grande, después de los hermanos Martínez Gil, que comienza a viajar por todo el mundo y a hacer cosas maravillosas. Wow, es que me encanta nada más escucharte, Carlos, la verdad. Pero, por ejemplo, ¿cuál ha sido esa evolución que ha tenido el bolero? Porque últimamente también hemos estado escuchando con artistas en la actualidad, ¿no? Bastante jóvenes que empiezan a fusionarlo. Pero ¿cuál ha venido siendo esa evolución del bolero que lo ha mantenido a flote y todavía lo seguimos escuchando hoy en día? Que no es un género que se ha muerto, por así No, decirlo. de ninguna manera. Fíjate que hay un parteaguas también, un hito, algo muy interesante del resurgimiento del bolero, que fue el disco Romances de Luis Miguel. Una idea del maestro Armando Manzanero, él me lo comentó en una entrevista que tuvimos hace unos años aquí en Veracruz. Él me ayudó mucho a hacer una colección donde estuve trabajando hace unos años, la colección de todos los éxitos de Manzanero, y gracias a él pude tener 2 temas de Luis Miguel, porque en la cosa legal estaban las cosas difíciles, él me ayudó con él directamente. Y con ese disco de Romances se revivieron temas que en su momento, en los 40, 50, se compusieron con algo muy importante del ser humano, el alma. Temas compuestos con el alma, por eso han trascendido. Luis Miguel le da un revival, una resurrección a esos temas, y ya habían venido antes José José, por ejemplo, Guadalupe Pineda, que también interpreta maravillosamente boleros con su voz de cristal. Y comienza a ver, también llega Charly Sa, llegan los tríos, un trío colombiano, pero no hay que olvidar, en los años 50, después de los Panchos, vienen los Tecolines, vienen los Tres Diamantes, vienen los Tres Haces, porque una disquera, que era en ese tiempo la CBS, pues tenía los Panchos como los reyes, pero entonces le RCA Víctor, que era la competencia, no se quiere quedar atrás y crea los Tres Haces, de donde surge Marco Antonio Muñiz, precisamente. Papá. Papá. Papá Marco Antonio, porque luego Papá. nos confundimos un poquito Sí. con el apellido. Sí, Ok. Marco Antonio Muñiz, papá, sí, Y siguió el hijo, ¿no? Con el Coque. El Coque siguió el hijo con boleros, haciendo dúo con Carlos Cuevas también, que es una figura importantísima. Él se hace llamar el mero mero del bolero. Carlitos Cuevas. Pues sí, ha dado muchísimo, ha hecho duetos con grandes artistas también. Y sí, realmente es junto con Luis Miguel, podría pensar que es de los grandes renovadores del bolero. Es algo romántico, como decía antes, se transformó en la balada, pero era la misma base. Era el sonido de las maraquitas, de los bongos, de la clave, inclusive de las tumbadoras con la guitarra. Y hay algo muy interesante, fíjate, el requinto. El requinto lo crea el güero Alfredo Gil, de los Panchos. Se pone de acuerdo con un laudero y manda a hacer una guitarrita más chica. Y él es el creador del requinto, de esos requintos maravillosos que escuchamos en temas como Sin Ti, por ejemplo, tantos La Gloria Eres Tú, etc. Ese requinto vino a darle mucha vida al bolero, sobre todo ya interpretado por los tríos, porque hubo un momento en que lo interpretaron orquestas como la de Luis Arcaraz, por ejemplo, el tema de Bonita, Quinto Patio. Fue en un tiempo parte de las orquestas. Después siguen las sonoras. La Sonora Santanera interpreta boleros, la Sonora Tropicana, la Sonora Dinamita. Entonces vemos que es un género que ha tenido muchos seguidores, y en Veracruz, junto con el danzón, pues ha creado muchas raíces. Es que es un Maravilloso. género noble para muchos artistas al final del día, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues Carlitos, ¿con qué podríamos cerrar esta entrevista interesante? Bueno, recordar un poquito de lo que es realmente el bolero, ¿no? Pues que el bolero es parte de nuestra alma latinoamericana, latina, y que quizás sea el género más romántico para todas las damas, las señoras, señoritas que nos están escuchando. Cultiven el bolero, escúchenlo, créanme que van no solo a gozarlo, sino se van a inspirar para vivir mejor la vida. Y finalmente, pues recuerden que la música vuelve a la vida. Fíjese usted que hoy acabo de conocer una parte más de Anita Bueno, que es su gusto por el bolero. Porque yo nada más veía cómo estaba hablando el señor y usted estaba fum. Me parece muy bien.
¿Sabes qué? Es que aparte estoy escuchando y de verdad o sea, es que cada vez que viene a hablarnos de un género yo me enamoro. Es muy interesante. O sea, cómo lo, a mí cómo lo me explica, cómo lo hace. encanta la música y aparte ahorita que de fondo empezamos a escuchar Hombre, el bolero. se te relaja. Bueno, me siento que es 14 de febrero. La Carlitos serenata, Carranco, la serenata. muchísimas gracias. Jaime. Nos vemos la próxima Te agradezco semana. mucho, Anita. Carlitos. Cuídense mucho, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. igualmente, y muchas gracias a todos ustedes. La enciclopedia viviente de la música. Ay, ya sé. Continuamos con más. Que no has logrado hacer de mi querer Le lo decía que desde tu que amor esta... soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión